vivía, es porque estos hermanos no estaban viviendo de acuerdo a como la palabra de Dios nos dice que debemos de vivir como hijos de Dios que somos. La carta a Efesios dice que estos hermanos vivían y practicaban muy parecido a lo que hacía el incrédulo. Estos creyentes, dice la palabra, que mentían, robaban, engañaban, y al igual que los incrédulos, parece que ya no había remordimiento alguno en ellos. Parece ser que el robar, el mentir, el engañar llegó a ser algo normal para ellos, llegó a ser algo natural para ellos. Hicieron de estas prácticas un estilo de vida. Pablo les dice que esto no puede ser así. Dice, esto no puede así. ¿Por qué no puede ser así, hermano, para el creyente vivir de esa manera? Porque el creyente tiene la verdad de Dios. El creyente tiene el conocimiento pleno de Dios. El creyente conoce la voluntad de Dios. Amén. Entonces dice Pablo, si conocemos la voluntad de Dios, si somos hijos de Dios, no podemos vivir así. Es lo que Pablo está diciendo. Dice, Dios está con cada uno de nosotros. El precio que Cristo pagó en la cruz fue un precio muy alto por usted y por mí. Por esa razón, dice Pablo, no podemos menospreciar el sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo no pagó con dólares nuestra redención. Redención quiere decir salvación para aquellos que no entienden. Cristo no pagó con euros nuestra redención. Tampoco pagó con libras esterlinas, no pagó con oro ni plata. Cristo pagó con sus divinas, con su preciosa sangre, pagó el precio de nuestra salvación. Cada gota de sangre de Cristo que derramaba por esa cruz, estaba su nombre, estaba mi nombre, estaba el nombre de cada creyente. La sangre de Cristo estaba derramándose para que usted y yo Por eso, con mucha razón, dice el apóstol Pablo, no es posible que como hijos de Dios vivamos de esta manera. Muy atinadamente Pablo les exhorta a vivir diferente. ¿Por qué? Porque el plan de Dios en la vida del creyente es vivir una nueva vida en Cristo. El plan de Dios no es que usted crea y siga viviendo como vivía. No, tiene que haber un cambio. Por eso Pablo les exhorta a que vivan de la manera en que es digno de vivir de un hijo de Dios. Y yo en mi plan de estudios, tengo el deseo en mi corazón de hablar de aquellos malos hábitos, aquellas malas costumbres que hay en usted y que hay en mí también. Aquellos hábitos que nos impiden crecer como debemos de crecer en la palabra de Dios. Aquellos hábitos que nos impiden parecernos a Dios. Se preguntarán, ¿y por qué hablamos de malos hábitos cuando es tan aburrido? A nadie le gusta que le hablen de malos hábitos, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos hablen de las cosas malas que estamos haciendo. ¿Saben que a todo el mundo por naturaleza le gusta que le den una palmadita en el lomo? Oh, estás un poquito mal, no te preocupes, Dios te entiende, Dios te ama. Sabe que eres humano. No, hermanos. No se trata de que nos demos palmitas en el lomo y sigamos adelante como si nada cuando las cosas no están bien. Voy a usar el ejemplo, hermano Cristóbal, con permiso de él para la gloria de Dios. Mi hermano Cristóbal, usted y yo sabemos que él ha estado estudiando leyes. Cuando mi hermano Cristóbal se graduó como estudiante con honores. Déjeme decirle, no fue el único graduado, hubo más con él, pero no todos fueron estudiantes de honor. Mi hermano Cristóbal, al igual que ellos, era un estudiante más, pero él fue uno de los que sacaron grados de honor. Ahora le pregunto, ¿cuál fue la diferencia? ¿Por qué mi hermano sacó grados de honor y por qué los demás no? ¿Sabe por qué? Porque mi hermano no quiere ser un estudiante más. Él quiere ser un estudiante que sobresale de los demás. ¿Por qué estudiamos los malos hábitos que hay en nuestras vidas? Porque yo no quiero ser un creyente más.
quiero ser un creyente más. Yo quiero ser un creyente que sobresale de los demás. Mi hermano no se conformó con la rosa solamente. Él se graduó y como no. Yo no quiero ser un creyente. Yo quiero sobresalir. Pregúntale a tu hermano, ¿qué requirió para que él fuera un estudiante con honores? Oh, Dios le dio mucha inteligencia, sí. Pero aparte de eso, implicaron muchas horas de desvelo, muchas horas de trabajo. Hace un momento te estaba comentando, hermano, ¿cuántas horas tuviste de descanso en esta semana? ¿Tuviste de descanso en esta semana? Sí. 2 horas. Salí de la casa. Por varios días solo tuvo 2 horas de descanso para salir a ver la luz del sol. Y bueno que salió, porque si no sale se le olvida cómo es el sol. Pero usted se da cuenta lo que implica ser un buen estudiante, ser un buen abogado. Implica tiempo, implica sacrificio, implica dedicación. Ahora le pregunto a usted, para ser un buen cristiano, ¿qué implica? Lo mismo, implica esfuerzo, implica poner atención a lo que la palabra de Dios dice, implica reconocer a quién representa. Usted y yo representamos a Dios. Por lo tanto, yo no me conformo con ser un creyente. Yo quiero sobresalir, yo quiero ir más allá. Y estoy 100% seguro que ese es el plan de Dios para la vida de cada uno de ustedes. Por eso dice la palabra en Efesios que Dios constituyó maestros, predicadores, pastores, para que todos juntos lleguemos a la plenitud de Cristo. No dice para que saben incrédulos se conviertan y los dejen allí, no, para continuar y alcanzar la plenitud de Cristo. Es lo que está diciendo. Vamos a leer Números 12, 1 y 2. Estamos hablando sobre hábitos que afectan nuestra vida espiritual, hábitos que requieren atención. Números 12, 1 y 2. Si su Biblia tiene títulos como la mía, se dará cuenta de qué vamos a hablar por el título. ¿Su Biblia tiene título? ¿Qué dice ahí? O sea que como que vamos a hablar de la murmuración. Que en latino vamos a hablar de la murmuración. ¿Creen que la murmuración es hábito que está entre nosotros? Es una práctica en nosotros. Muchas veces. Vamos a hablar de la murmuración. Ahora le pregunto algo más antes de empezar. ¿La murmuración está solamente en los adultos o la murmuración afecta a niños, jóvenes y adultos? La murmuración está en todos. Entonces yo quiero en este momento que usted, mi hermano, usted joven, usted niño, ponga atención en lo que la palabra de Dios nos va a decir. Tenemos la costumbre de decir, híjole, ahora que vamos a leer la murmuración, ¿por qué no vino fulanito? Eso él necesita escuchar. Fulanito, sultanito necesita saber. Déjame decir una cosa, por fulanito, sultanito, no se preocupe. Preocúpese por usted. Si fulanito, sultanito no está aquí, es porque Dios, por alguna razón, no quería que escuchara este mensaje. Pero si usted y yo estamos aquí es porque Dios quiere que lo escuchemos. Entonces, tengamos un corazón dispuesto a aprender de la palabra de Dios. Tengamos un corazón dispuesto a ser moldeados por Dios. De antemano le digo que este estudio no está preparado para nadie en específico. No es para nadie en especial. Este estudio está preparado con el propósito de que todos juntos crezcamos en la palabra de Dios. De que todos juntos seamos creyentes de A+, no de 6 o 7. Teniendo esto, vamos a leer la cita, Números 12, versículos 1 y 2. ¿Ya estamos ahí? María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová.
está hablando sobre la murmuración, y murmurar es simplemente hablar de una persona que no está presente, con el fin de que la persona se mire mal ante los demás. Repito, murmurar es solamente hablar de una persona que no está presente con un fin, hacerla ver mal ante los demás. Eso es murmurar. Si usted y yo somos sinceros, si usted y yo comparamos el pecado de la murmuración con el pecado de fornicación, con el pecado de adulterio, con el pecado de robar, siendo sinceros, sabe que la murmuración no la miramos tan grave. O cuando usted oye que alguien murmura, se espanta como cuando usted oye el hermano adulteró, el hermano fornicó, el hermano robó. ¿Verdad que tenemos la tendencia de la murmuración ponerla sobre abajo de estos pecados? O sea, no lo miramos tan grave, es lo que quiero decir. Es más, para algunos creyentes, la murmuración ni siquiera es considerada pecado. La murmuración se ha hecho algo tan normal y parte de su vida que ni siquiera consideran que sea pecado. ¿Me equivoco? Es algo normal, es algo en nuestra vida diaria. No pensamos que la murmuración pueda ser pecado. Sin embargo, por lo que Dios declara aquí en la Biblia, Dios no mira el pecado de la murmuración menor que el pecado de fornicación. Dios no mira el pecado de la murmuración menor que el pecado del adulterio. Dios no mira el pecado de murmuración menor que el pecado de robar. Dios en su palabra declara que el pecado de murmuración es uno de los pecados más deplorables y más destructivos que hay entre las personas. Esto es lo que ha declarado Dios. Tristemente, las iglesias y círculos cristianos tenemos mucha tolerancia para el pecado de murmuración. No le damos la importancia que requiere, por lo tanto no tomamos medidas que se requieren. Versículo 1 dice, María y Aarón, ¿qué? Si usted se fija, la palabra de Dios dice que el pecado de murmuración tiene un instrumento. ¿Cuál es el instrumento? La lengua. El pecado de murmuración usa como instrumento nuestra lengua, y todo el tiempo la murmuración busca el perjuicio de otras personas. En la carta de Santiago, en el capítulo 3, Santiago, hablando sobre la lengua, la compara con una pequeña chispa que hace un fuego enorme. O sea que muchos de los fuegos incontrolables empiezan con una pequeña chispa. Dice Santiago que así es la lengua del hombre. Un pequeño músculo capaz de lastimar, destrozar y dividir masas de gente. Está hablando sobre la palabra de Dios. Eso es la palabra de Dios. Pero hablando de la lengua, dice que la lengua puede causar mucho daño cuando no se usa de la manera correcta. La lengua lastima enormemente cuando no lo usamos. La lengua destruye una persona cuando no se usa para bien. La lengua es un músculo pequeñito que cuando lo controlamos hace mucho daño. Por eso es importante poner una solución, y la solución, ¿sabe dónde está? La palabra de Dios. La palabra de Dios está la solución. Si usted se fijó en el versículo, ¿cómo empieza la murmuración? ¿Entre cuántas personas? Dos. Entre dos, María y Aarón. Hermanos, María, Aarón y Moisés eran hermanos, pero entre dos personas generalmente empieza una murmuración. Ahora fíjense, ¿cuál fue la murmuración? Vean el verso 2. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Esa es la murmuración. Como sabemos, Moisés fue el líder que Dios eligió para guiar a su pueblo a la tierra prometida.
Y Dios, por medio de Moisés, hablaba y mostraba la voluntad que él tenía para su pueblo. Y en algunas ocasiones, por lo que vemos aquí, usó a María y usó a Aarón para profetizar algo. Fíjense en la pregunta: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Esto nos indica que Dios usó a María, Dios usó a Aarón para profetizar algo al pueblo. Ahora, ¿cuál fue el problema aquí de la murmuración? Que ellos no recibían el crédito que recibía Moisés por parte del pueblo. ¿Se fija? Que solamente Dios ha hablado por medio de Moisés. Que no ha hablado también por nosotros. Entonces, ¿por qué el pueblo reconoce a Moisés y no nos reconoce a nosotros? ¿Por qué nosotros no nos da el crédito que merecemos? Entonces, si nos fijamos, la murmuración es un producto de la envidia que hay en el corazón. ¿Por qué a nosotros no nos reconocen? ¿Le parece que sentían envidia de Moisés? Sí, la murmuración es producto de la envidia. Y la murmuración siempre se hace en secreto, se hace a espaldas de la persona. Ellos dijeron esto cuando Moisés estaba presente. Pero pasa algo que ellos olvidaron, como muy continuamente nos sucede a usted y a mí. Nos olvidamos de un detalle. Alguien léame por favor la última frase del versículo 2. Y lo oyó Jehová. Y lo oyó Jehová. ¿Qué oyó Jehová? La murmuración. La murmuración. Dice que Jehová oyó la murmuración. ¿Sabe que a María y a Aarón se les olvidó que Dios es un Dios soberano? Dios es un Dios omnipotente, omnisciente. Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, Dios todo lo oye. Muy continuamente si olvidamos que somos hijos de un Dios soberano, un Dios omnisciente, y un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo ve, y un Dios que todo lo oye. La murmuración que aparentemente se hizo en secreto, no fue en secreto. Secreto para el hombre sí, pero para Dios no. Dios todo lo sabe. Con esto quiere decirle, mi hermano, que no hay absolutamente nada que usted y yo hagamos que Dios no lo sepa. Y también no hay absolutamente nada que usted y yo hagamos de lo cual Dios no nos va a pedir cuentas. Gálatas 6:7 dice que Dios no puede ser burlado. A Dios no podemos engañarlo. Y tarde o temprano Dios nos va a pedir cuenta de lo que hablamos. La murmuración empieza por dos personas. Y se hace en secreto. Punto importante, la murmuración es el resultado de la envidia que hay en el corazón del ser humano. Déjeme decirle algo más. ¿Cree usted que esta murmuración, que es producto de la envidia que hay en el corazón de dos personas, cree usted que nació de un día para otro? No. ¿Sabe que normalmente se toma tiempo? Esa envidia está en su corazón y pasa el tiempo, y un momento en que no puede detenerla más, no puede retenerla y tiene que salir a flote. Entonces esto me indica que cuando yo pienso a sentir envidia, si no pongo un freno a la envidia, cuando explota, va a manifestarse de manera grande. Quisiera que miráramos algo más. El versículo 1. La Biblia no dice si la envidia estaba en el corazón de María o si la envidia estaba en el corazón de Aarón. Lo único que sí vemos es que empieza hablando, se menciona primero el nombre de María, ¿verdad? Ahora, déjenme ver lo que está aquí en el trama. No sé por qué, pero conociendo a la mujer, yo creo que la envidia estaba en María. Sin ofender lo presente, desde luego. No se me ofenda. Es una opinión solamente. Pero ayúdenme a entender el trama. El nombre de María se menciona primero. Conociendo a la mujer, yo me imagino que Aarón está ahí sentado
bien espiritual, leyendo la palabra de Dios, buscando servir a Dios, buscando agradar a Dios. Y llega María. Se queda en casa. Y llega María. ¿Qué te parece la esposa que se tomó Moisés por mujer? ¿Qué te parece la mujer que tomó Moisés por esposa? La mujer cosita. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas de ella? Ahora, ¿por qué la mujer cosita era una extranjera? Y el pueblo judío debería tomar como mujeres judías. Entonces tomó una cosita que no era del pueblo. Entonces María le dice, ¿qué parece la esposa que tomó nuestro hermano Moisés? Si usted se fija, usó palabras sutiles, palabras suaves, palabras bonitas. Tenga cuidado. Cuando alguien le llega con palabras suaves, palabras bonitas, palabras sutiles, ¿sabe qué? Si no tiene cuidado, vamos a poder va a estar involucrado en una murmuración. Cuando usted está involucrado en una murmuración, tenga en cuenta que es un tipo de un Dios que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo oye. Si usted accede, ya se hizo cómplice. Si se hizo cómplice, ¿sabe qué va a pasar? Dios le va a tomar cuenta, ¿verdad? Dios le va a tomar cuenta. Si usted se fija aquí, el verdadero motivo se oculta. Quiero que lea con atención el versículo 1 y el versículo 2. Digamos, ¿qué relación tiene cómo empieza la conversación y cómo se hace la murmuración? Versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cosita que había tomado, porque él había tomado mujer cosita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. ¿No ha hablado Jehová por nosotros? Si usted sabía, ¿qué relación tiene la esposa de Moisés cosita con lo que están tratando en la murmuración? ¿Y acaso no ha hablado Dios por nosotros? ¿Acaso solo ha hablado por Moisés? ¿te encuentra alguna relación? No. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que la murmuración siempre va a ocultar el verdadero motivo. Empezaron hablando sobre la esposa de Moisés para terminar exponiendo lo que había en su corazón, envidia contra Moisés. ¿Sabe que para nosotros es muy fácil al ver a una persona, y lo ponemos así bien espiritualmente, pobrecita, ¿verdad? Si analizamos, al final terminamos hablando lo que en verdad queríamos decir. Y lastimosamente termina siendo una murmuración. Una murmuración que nace entre dos y después se riega por todos lados, y esa murmuración pasó a ser un chisme ya. Pero se fija usted que la murmuración empieza de una manera muy bonita, de una manera de que estoy preocupado, pobrecito, pobrecito. Y en el camino enseña lo que en verdad hay dentro de su corazón. ¿Qué había en el corazón de María? Envidia. ¿Cómo empieza la conversación? ¿Qué te parece la esposa de nuestro hermano? Y enseguida hace la murmuración. ¿Por qué solamente Moisés es reconocido por el pueblo cuando nosotros también hemos hablado de parte de Dios? ¿Por qué solamente Cristo lo llama Moisés? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Así es como se inicia una murmuración, ocultando el verdadero motivo. Entonces, una vez que la persona exterioriza lo que hay en su corazón, como vemos, es contaminante. Una vez que María sacó lo que había en su corazón, se contamina Aarón. ¿Por qué? Porque le sigue el juez. Aarón también entra. Aarón no dice, momento. No nos toca a nosotros juzgar a Moisés. No, él le sigue el juego también. Eso pasa con nosotros, hermanos. Entonces tengamos cuidado. Cuando alguien viene, hermano, ¿qué es esto? Debemos separar. Pero ¿sabe qué hacemos? Cuenta, ¿qué más? Cuenta, ¿qué pasó? Nos gusta también, ¿verdad?
debemos de aprender a parar para no caer en el pecado de murmuración por nuestro propio bien. Dice Hebreos 31, 10:31, que una cosa es caer en manos de un Dios impío. ¿Por qué? Porque Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo oye y va a disciplinar. Va a disciplinar. Así que hermanos, tengamos cuidado, no tengamos en la murmuración. Quiero que pasemos al versículo 5 del capítulo 12 de Números. Vamos a ver qué es lo que pasa a continuación. Capítulo 5, versículo 5, perdón, al 8 del capítulo 12 de Números. ¿Ya está ahí? Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Jehová llega y dice: María, Aarón, tengo que hablar con ustedes. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Dice lo que dice el versículo 8. Dios está diciendo: Moisés es el siervo que yo he puesto. Dice lo que dice la siguiente frase del versículo 8. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Si yo he puesto a Moisés como líder de mi pueblo, dice, ¿por qué no tuvieron temor en hablar en contra de mi siervo Moisés? ¿Por qué hablaron de él? Hermanos, murmurar contra otro ser humano, contra otro hermano, no es bueno, es malo, pero murmurar contra un líder, contra un siervo de Dios, por lo que vemos aquí, Dios lo disciplina duramente. Dice: ¿por qué murmuraste de mi siervo Moisés cuando yo lo he puesto como líder? Ustedes, hermanos, murmurar contra cualquier persona es malo, pero hacerlo contra un siervo de Dios tiene mayores consecuencias, por lo que vemos con la palabra de Dios. Versículos 9 y 10. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Una vez que Dios habla eso, pues dice que la presencia de Dios se aleja, se va. La presencia de Dios se aleja y se va. Pero ¿qué causó la murmuración? En el verso 9, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. Cuando usted y yo murmuramos, hermanos, airamos a Dios. Dice que Jehová se llenó de ira. Cuando la Biblia hace referencia a la ira de Dios, está haciendo referencia al descontento, está haciendo referencia al desagrado, a la repugnancia que le causa el pecado. Esa es la ira de Dios. Su ira muestra el desagrado, el descontento y la repugnancia que le causa el pecado. En este caso, ¿qué pecado es? La murmuración. La palabra dice que la presencia de Dios se va a reponer. ¿Y qué pasa con María? ¿Cómo quedó? Leprosa. ¿Saben que la lepra para los judíos era sinónimo de un pecado cometido muy grande contra Dios? Cuando una persona se da de lepra, quiere decir que cometió un pecado grande, y Dios, por medio de la lepra, lo estaba avergonzando, lo estaba disciplinando. Entonces Dios con la lepra le está mostrando a María su pecado. Le está mostrando que su pecado es repugnante para él. Su pecado es detestable. Su pecado es asqueroso. Su pecado es profundamente rechazado por Dios. Diga que lo que para usted y para mí produce deleite, y digo que produce deleite porque si no fuera deleite no murmuráramos, ¿verdad? Entonces cuando murmuramos, como que produce deleite en nosotros, ¿verdad? Eso que para usted y yo parece deleite, dice la palabra, que para ellos es que abominable, es repugnante. Se fija que la manera en que usted y yo miramos la murmuración no es la manera en que Dios la mira.
Yo mencioné hace un momento atrás que cuando nosotros comparamos el pecado de murmuración con el pecado de fornicación, con el pecado de adulterio, el pecado de robar, la consideramos mucho menor que estos pecados. Pero en la palabra de Dios no miramos así. La palabra de Dios no lo mira así. Yo sé que usted es un buen lector de la palabra de Dios y quiero que me diga, en la Biblia, ¿a cuántas personas Dios enfermó de lepra porque fornicaron? He encontrado una persona que dice, y Dios la llenó de lepra porque fornicó. En la Biblia, ¿cuántas personas dice que Dios la llenó de lepra porque adulteró? ¿A cuántas personas Dios llenó de lepra porque robaron? Es más, ¿recuerda qué pasó con la mujer que fue sorprendida en pleno acto de adulterio? ¿Recuerda qué pasó cuando los fariseos la querían apedrear? Porque había una ley que a la mujer que adulterara era apedreada hasta morir. ¿Recuerda qué pasó cuando esta mujer llega y se pone enfrente de Jesús? Llega y se refugia en Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a ver, vamos a pasar al libro de Juan. Al libro de Juan, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Vamos a ver qué pasó con esta mujer. Libro de Juan, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Recuerde que desde aquellos tiempos el adulterio era algo que se consideraba muy grave. Vamos a ver qué es lo que pasa. Juan 8, versículo 1 en adelante. ¿Está ahí? Bien, versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Si usted se fija, dice Jesús, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Entonces, por lo que veo aquí, hermanos, el pecado de murmuración es exactamente igual a un pecado de fornicación, de adulterio, de robar. Dios no lo mira menor como miramos, es exactamente igual. Sigamos el consejo que Cristo le dio a la mujer. ¿Cuál fue el consejo? No vuelvas a pecar. No peques más. ¿Cuál es el consejo que Cristo tiene para usted y para mí esta mañana? Que no pequemos más. No murmures más, dice Cristo. La murmuración estorba nuestro crecimiento espiritual y hace mucho daño a terceras personas. Aún peor, hermanos, la murmuración afecta la obra de Dios. ¿Sabe por qué muchas iglesias se han dividido? Por una pequeña murmuración. ¿Sabe por qué muchas familias han salido enojadas, que no se pueden ver uno al otro? Por una pequeña murmuración. Hay murmuraciones que lastiman mucho. Por eso yo mencioné que la murmuración detiene el crecimiento espiritual, detiene la obra de Dios, lastima personas y destruye personas. Le pregunto, ¿la murmuración es menor que el pecado de fornicación y adulterio? No. Para Dios es exactamente lo mismo y Dios quiere que entendamos eso. ¿Por qué? De la manera que usted no fornique, no adultera porque sabe que es pecado, de igual manera dice Dios, no murmures porque también es pecado.
Bien, la murmuración no solamente es el resultado de la envidia de un corazón. ¿Sabe que la murmuración también es el resultado de un corazón rebelde? Vamos a ir al libro de Números. Regresamos al libro de Números, capítulo 16, 1 al 2. Libro de Números 16, 1 al 2. Vamos a ver qué es lo que dice ahí la palabra del Señor. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Ya está ahí. 16, 1 y 2 dice: Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de León, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Una persona llamada Coré empezó a levantar gente contra Moisés. Ahora, para que esa persona empezara a levantar gente contra Moisés, era el resultado de lo que había en su corazón desde el tiempo anterior, desde el tiempo antes de que lo hiciera. ¿Qué había en su corazón? Había rebeldía contra Moisés. Era un corazón que tenía rebeldía. ¿Qué hizo? Juntó hombres y los puso en contra de Moisés. Dijo: vamos a darle un golpe de estado a nuestro líder. Ahora me llama la atención que las personas que se unieron a él no eran cualquier persona, eran líderes. Si usted mira al final del versículo 2 del capítulo 16, el final, dice que eran príncipes de la congregación, eran de los del consejo, eran varones de renombre, eran líderes, los cuales accedieron a levantarse en contra del líder que Jehová había levantado, Moisés. Ahora veamos qué fue el resultado de esa rebeldía de Coré. Vamos a ver el verso 30 de ese mismo capítulo, verso 30 al 32. Coré dice: vamos a una cosa, que Jehová decida quién tiene la razón y quién no la tiene. Y dice en el verso 30: mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriese su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. En otras palabras, si lo que estamos haciendo está mal delante de Dios, mira, que Dios abra la tierra y nos trague, y sabremos que estuvimos mal delante de Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. ¿Cuál fue el resultado de esta rebeldía? Dejemos que Jehová decida, dicen. Dejemos que Jehová decida. Y al que esté en error, que ahorita mismo Jehová abra la tierra y se lo trague. Acabo de hablar y dijo Jehová: correcto, abro la tierra y te trago. Estás en error. Ellos sentían que Jehová estaba más de su lado de ellos que de Moisés, a pesar de que Jehová puso como líder a Moisés. Se fija cómo un corazón rebelde empieza a formar cosas y llega a creerse que está a igual nivel o superior al líder que Dios puso. ¿Sabe lo que pasó cuando Satanás se puso rebelde con Dios en el cielo? Dice la palabra que Satanás era el ángel de mayor autoridad en los cielos, era el ángel más hermoso que Dios había creado. ¿Y qué hizo Satanás? Antes de ser Satanás, quiso ocupar el trono de Dios. Quiso destronar a Dios de su trono y ponerse él como Dios. ¿Qué hicieron estos hombres? Jehová puso de líder a Moisés, pero nosotros vamos a quedar como líderes sobre él. Y tanto así su creencia, que al principio que hicieron, estaban tan seguros de sí mismos que dijeron: vamos a hacer una cosa, Moisés, que Jehová abra la tierra y se traiga que esté en error. Resultado de la rebeldía, el hombre en su rebeldía llega a creer que la rebeldía que hay en su corazón es apoyada por Dios, e inclusive llega a creerse que así es la realidad. Hay un dicho en mi país que dice: repite muchas veces una mentira y al paso del tiempo se convertirá en una gran verdad. Es lo que estaban haciendo estos hombres. Entonces vemos que la rebeldía, el pecado de murmuración no solamente es producto de un corazón lleno de envidia, es producto de un corazón lleno de rebeldía.
¿Sabe que cuando yo miro la palabra de Dios, miro aquí en cuanto a María y Aarón, ¿sabe que cuando miro estos versículos, sabe que considero la misericordia de Dios y la gracia que Dios tiene para nosotros? A María Dios la llenó de lepra por su murmuración. A estos hombres se los tragó la tierra por su rebeldía. Ponga atención y piense un momento. Si Dios no tuviese misericordia de nosotros, ¿cuántos de los que estamos aquí estaremos limpios de lepra? Ninguno. ¿Cuántos de los que estábamos aquí estuviéramos aquí sentados vivos? Qué misericordia la de Dios, ¿no? Qué gracia la de Dios. Misericordia quiere decir no pagar conforme a lo que merece. Y Dios no nos paga conforme a lo que merecemos. La prueba es de que usted y yo no tenemos lepra y estamos vivos todavía. Déjenme decir otro punto. Aunque Dios no disciplina el pecado de murmuración de la misma manera que lo hizo con María y lo sea anteriormente, no quiere decir que la murmuración para Dios ha dejado de serle algo repugnante. No quiere decir que para Dios el pecado de murmuración es como si nada. No, lo mismo que fue antes para Dios sigue siendo hoy en día para Dios. Entonces aprendamos, hermanos. Aprendamos de la misericordia de Dios. No porque no nos tenga lepra, no porque no nos traiga la tierra, no por eso vamos a seguir murmurando. Tenemos que aprender a vivir conforme Dios quiere que vivamos. Implica trabajo y esfuerzo, sí. Vamos a regresar al libro de Números, capítulo 11. Vamos a tocar con el 13 y 14. Vamos a ver qué sigue pasando para terminar con la historia, 13 y 14. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Se fija qué corazón de Moisés. Se fija que aquí miramos lo que había en el verdadero corazón de este siervo de Dios. No por algo Dios lo puso como líder. Moisés no miró la ofensa. Te ruego, Señor, dice rogar. Le clamó a Dios, no le pidió, le rogó, le clamó, le suplicó: Señor, por favor, te ruego que quites la lepra de María, te pido que la sanes. Hermano, si han murmurado contra nosotros, seamos como Moisés, aprendamos de Moisés. No permitamos que la murmuración nos detenga en nuestro crecimiento espiritual. No, Señor, perdónanos y yo sigo creciendo. Es lo que vamos a hacer con nosotros. Perdónalo y seguir creciendo. Ahora mire lo que dice el verso 14. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Se echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Moisés clama, suplica por perdón para María de que sea curada. Y dice aquí Jehová: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en la tradición judía pasaba una cosa. Cuando el hijo o la hija hacía algo incorrecto, algo indebido que afectara a una tercera persona, el padre le escupía el rostro como señal de que me avergüenza tu acto. Le escupía el rostro como en señal de que estamos avergonzados con la persona ofendida por lo que te hizo. Entonces era lo que hacía. Le escupía el rostro en señal de que me avergüenza lo que hiciste. En señal de que estamos avergonzados contigo porque te ofendió mi hijo o mi hija. Dice que así la voy a perdonar porque tiene que ser disciplinada. Dice que le echó fuera del campamento por ¿cuántos días? 7 días. Entonces, hermanos, todo lo que usted y yo hagamos va a ser disciplinado. Dios no va a pasar nada por alto, todo va a ser disciplinado. Ahora a ver versos 15 y 16. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Fíjese, María fue echada fuera del campamento, llena de lepra. ¿Cree usted que era una gran vergüenza para María que toda la gente del pueblo la viera llena de lepra? Sí, gran vergüenza, gran humillación. ¿Por qué? Toda la gente sabía que la lepra había venido porque María cometió un grave pecado. Entonces, ¿era vergüenza para ella que la vieran así? Sí, sí, era vergüenza para ella que la vieran así.
Pero hay un punto más que quiero que veamos aquí. Voy a leerlo nuevamente. Respondió Jehová 15. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Recuerden que van caminando por el desierto hacia dónde, hacia la tierra prometida. Dice que por causa de la murmuración, María se apartaba de la congregación. ¿Y qué pasó con el pueblo? Dice que ya no siguió avanzando, se detuvo. Eso indica que el pecado de María detuvo al pueblo por 7 días. Hermanos, el pecado de murmuración lo detiene a usted y me detiene a mí en el crecimiento de Dios. El pecado de murmuración detiene a la iglesia en la edificación de Dios. ¿Puede entender la gravedad de este pecado? Nos detiene en el crecimiento espiritual. El pueblo por 7 días se detuvo. Versículo 16. Después el pueblo partió de Acerot y acamparon en el desierto de Parán. Dice, después el pueblo partió. Una vez que pasaron los 7 días, una vez que María ya fue curada de la lepra, el pueblo partió. Entonces, hermanos, el pecado de murmuración es más grave de lo que usted y yo creemos. El pecado de murmuración detiene nuestro crecimiento espiritual. El pecado de murmuración detiene la obra de Dios. El pecado de murmuración le afecta a usted, le afecta a todos los involucrados, lastima a personas y destruye personas. ¿Sabe que María por 7 días estuvo aislada? Pero hoy en día, una persona que ha sido lastimada con el pecado de murmuración, ¿sabe que hay personas que quedan lastimadas por días, por meses? O lamentablemente hay personas que ya no quieren saber nada de la iglesia. Nada quieren saber de la iglesia. Yo ahorita en mi memoria le puedo contar caso de una familia que salió de la iglesia por un problema de este. Tiene años fuera de la iglesia y no quieren saber nada de la iglesia. Le pregunto, ¿el pecado de murmuración afecta? Sí, y más de lo que creemos. Pero eso mismo debemos de poner atención. Por causa del tiempo vamos a parar aquí. Yo sé que usted estudia la palabra de Dios y yo sé que usted va al libro de Santiago, capítulo 3, versículo 9 y 10, perdón. Va a encontrar que dice nuestro hermano Santiago que no es posible que con esta boca que alabamos a Dios, no es posible que con esta misma boca maldicamos a los hermanos. Dice Santiago capítulo 3 versículos 9 y 10, hermanos, no es posible que la boca que usas para bendecir el nombre de Dios la uses para maldecir a los hermanos, la uses para murmurar contra los hermanos. Hermano, ¿y qué hacemos para evitar esto? Conságrese a Dios. Búsquese la voluntad de Dios en su vida y no va a murmurar. Ahora, si murmuran de usted, hay un dicho que dice que para palabras infecciosas, oídos penicilínicos. La penicilina cura la infección, ¿verdad? Para palabras infecciosas, oídos penicilínicos. En otras palabras, lo que está diciendo es, para las murmuraciones que se dan en contra de nosotros, hagamos caso omiso, para que no nos afecte. Es lo que está diciendo. Quiero que se ponga de pie. Vamos a... Solamente quiero que usted y yo entendamos que la murmuración es un mal hábito que tenemos nosotros y es de gran estorbo en nuestra vida espiritual. La murmuración es mucho más grave de lo que usted y yo creíamos. La murmuración Dios la ve exactamente igual que los pecados que nosotros consideramos que son graves. Entonces, no nos deleitemos en la murmuración, deleitemos en agradar a Dios. Amén. Va a pedir que cierren sus ojos. Vamos a orar. Señor, te gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque, Señor, murmuramos unos contra otros. Te pedimos perdón, Señor, porque tal vez no habíamos comprendido que este pecado es grave como los demás, Señor. Pero ahora que ya sabemos, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a no cometerlos, Señor. Que tú nos ayudes a ser conscientes, Señor, de lo grave y peligroso que puede ser la murmuración en tu pueblo, Dios. Te pido, Padre Santo, que esta palabra que tú lees en nuestros corazones, Señor, haga cimientos fuertes en ella, Padre.
Padre, que en nuestra vida diaria, Señor, la practiquemos, Señor. Como decía mi hermano Cristóbal, que demos una aplicación correcta al principio que todas saben tus palabras, Señor. Te pido que el día se acuerden mis hermanos, Señor, y damos, Señor, ese deseo ferviente, Señor, de parecernos a ti, Señor, de quitar todo lo malo que nosotros que nos aparece a ti, Señor. Damos ese deseo de ser, Señor, creyentes, Señor, sobresalientes, Dios. En nombre de Cristo lo pedimos.